Muchos piensan que la noche es solo el momento en el que el cuerpo descansa. Pero lo que pocos entienden es que la noche es cuando tu mente se vuelve más vulnerable, más abierta, más programable. Y lo que estás a punto de escuchar puede quedarse contigo mucho más de lo que imaginas. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Hay un momento muy particular justo antes de dormir, un instante silencioso que casi nadie nota. Tu cuerpo ya está acostado, todo parece tranquilo, pero tu mente sigue despierta, y empieza suave, casi imperceptible, con un pensamiento pequeño, algo que dijiste hoy, algo que no hiciste, una conversación que repites, una decisión que dudas. Y sin darte cuenta, ya no estás en tu cama, estás en tu cabeza. Reviviendo escenas, imaginando escenarios, creando historias que no han pasado pero que tu mente siente como reales. Tal vez te exiges más de lo que deberías, te reclamas en silencio, te preguntas por qué no hiciste algo diferente, o por qué no dijiste lo que sentías. O tal vez te preocupas por lo que viene mañana, por lo que podría salir mal, por lo que no puedes controlar. Y en ese momento, aunque no lo notes, estás entrando en el estado más poderoso de tu mente. Porque cuando el cuerpo se relaja, la mente baja la guardia, y todo lo que repites ahí empieza a quedarse. No de golpe, no de forma dramática, pero sí constante, como una gota que cae todos los días en el mismo lugar. Y con el tiempo, eso se convierte en una creencia, no porque sea verdad, sino porque lo repetiste suficientes veces. Hay algo que necesitas entender, tu mente no distingue entre lo real y lo que repites constantemente. Si cada noche vuelves al mismo pensamiento, si cada noche te hablas de la misma manera, si cada noche te imaginas desde el mismo lugar, tu mente empieza a asumir que eso eres tú. No porque lo hayas decidido, sino porque lo has practicado. Y aquí es donde casi nadie presta atención, porque todos quieren cambiar durante el día, cuando están ocupados, cuando están distraídos. Pero el verdadero cambio no empieza ahí, empieza en la noche. En ese espacio donde ya no hay ruido, donde ya no hay máscaras, donde no tienes que demostrar nada, solo estás tú, y lo que queda cuando todo lo demás se apaga. Carl Jung decía algo muy profundo que pocas personas se detienen a comprender de verdad, que lo que no observas en ti termina dirigiendo tu vida. Y la noche es exactamente el momento donde eso aparece. Porque durante el día puedes distraerte, puedes evitar, puedes llenar tu mente de cosas, pero cuando te acuestas, ya no hay dónde esconderse. Y ahí empiezan a salir los pensamientos que repites, las emociones que no resolviste, las versiones de ti que no has querido ver. No vienen para dañarte, vienen para ser vistas. Pero como no las entiendes, las rechazas, y al rechazarlas, las repites una y otra vez. Como si tu mente estuviera intentando decirte algo, pero tú solo escucharas el ruido y no el mensaje. Ahora imagina esto. Esta noche decides hacer algo diferente, no vas a pelear con lo que piensas, no vas a intentar apagar tu mente, vas a observar. No como alguien que se juzga, sino como alguien que quiere entender. Aparece un pensamiento, y en lugar de seguirlo, lo miras, sin apresurarte, sin reaccionar automáticamente, solo lo ves. Y en ese pequeño espacio, algo cambia, porque ya no estás atrapado dentro del pensamiento, estás frente a él. Y cuando haces eso, el pensamiento pierde fuerza, deja de ser una verdad, se convierte en algo que simplemente aparece. Y ahí empiezas a recuperar algo muy importante, el control interno, no de lo que pasa afuera, sino de lo que haces con lo que pasa dentro. Porque no necesitas cambiar todo, necesitas entender que estás repitiendo. Y ese pequeño cambio lo cambia todo. Ahora sigue conmigo, sin forzar nada, sin intentar hacerlo perfecto, solo escucha. Imagina que estás caminando, no sabes exactamente dónde, pero sientes que es un lugar conocido, tranquilo, silencioso, como si fuera una parte de tu propia mente. El aire es suave, no hay prisa, no hay presión, solo avanzas. Y mientras caminas, empiezas a notar algo, no estás solo. Hay alguien más ahí, al principio no lo reconoces, pero a medida que te acercas, lo entiendes. Eres tú. Pero no como eres ahora, es otra versión de ti. Una que parece más cansada, más cargada, como si llevara mucho tiempo sosteniendo algo que nunca soltó. Y cuando te mira, no hay juicio, no hay reproche, hay algo mucho más profundo, honestidad. Como si finalmente no pudiera seguir ocultando lo que siente.
y en ese momento, sin que nadie diga nada, lo entiendes. Esa versión de ti es todo lo que has estado evitando sentir, todo lo que has estado repitiendo sin darte cuenta. Y no está ahí para atacarte, está ahí esperando algo muy simple, que le escuches. Te acercas un poco más y sientes algo extraño, porque no hay rechazo, no hay incomodidad, solo una sensación de reconocimiento. Como si, por primera vez en mucho tiempo, no estuvieras huyendo de ti. Y entonces ocurre algo importante. Te das cuenta de que esa versión no apareció de la nada, siempre ha estado ahí. En cada pensamiento repetido, en cada emoción ignorada, en cada momento en el que elegiste no mirar. Y entiendes algo que cambia completamente tu forma de verte. Lo que no observas en ti, termina dirigiendo tu vida. No porque sea más fuerte que tú, sino porque nunca lo miraste de frente. Y en ese instante, dejas de resistir. Porque comprendes que no necesitas pelear contigo, necesitas entenderte. Y cuando dejas de luchar, algo dentro de ti se relaja. Como si hubieras estado en tensión durante mucho tiempo sin darte cuenta. Respiras más profundo, sin esfuerzo, sin forzarlo. Tu cuerpo se siente más liviano. Tu mente más clara. Y por primera vez, no estás intentando cambiar lo que sientes, estás permitiendo que esté. Y eso lo transforma. Porque cuando dejas de rechazar una emoción, deja de intensificarse. Cuando dejas de huir de un pensamiento, deja de perseguirte. Y en ese espacio, empiezas a ver con más claridad. Te das cuenta de que muchos de esos pensamientos no eran tuyos, eran repeticiones, ideas que fuiste acumulando, formas de hablarte que aprendiste sin cuestionar. Y sin darte cuenta, las convertiste en tu voz interna. Pero ahora que las estás observando, algo se rompe. Ya no suenan igual, ya no pesan igual. Porque empiezas a distinguir entre lo que eres y lo que has estado repitiendo. Y esa diferencia cambia todo. Porque si no eres tus pensamientos, entonces tienes una elección. Puedes seguir repitiéndolos o puedes empezar a soltarlos. No de golpe, no forzadamente, sino entendiendo. Y el cambio empieza exactamente ahí. Sigues ahí, en ese lugar tranquilo dentro de tu mente, y la versión de ti que tienes enfrente no desaparece, tampoco te exige nada, solo permanece, como si supiera que esta vez no vas a irte. Y cuanto más la observas, más empiezas a notar detalles que antes ignorabas, la forma en la que sostiene el cuerpo, la tensión en su mirada, ese cansancio que no viene del día, sino de algo mucho más profundo. No es cansancio físico, es el peso de todo lo que no se dijo, de todo lo que se guardó, de todo lo que se repitió sin entenderse. Y en ese silencio, te das cuenta de algo importante. Esa versión de ti no necesita que la arregles, necesita que la comprendas. Porque durante mucho tiempo pensaste que cambiar era corregirte, exigirte más, eliminar lo que no te gusta. Pero ahora lo ves distinto. Cambiar no es rechazar partes de ti, es dejar de ignorarlas. Y en ese instante, algo dentro de ti se acomoda. No como una explosión, no como un cambio brusco, sino como algo que encaja, como si siempre hubiera tenido sentido, pero nunca te detuviste a verlo así. Te acercas un poco más, y sin palabras, empiezas a sentir lo que esa versión ha estado cargando. Momentos donde dudaste de ti. Situaciones donde sentiste que no era suficiente. Decisiones que tomaste desde el miedo. Veces donde preferiste callar antes que mostrarte. Y por primera vez, no lo estás evitando. Lo estás sintiendo. Pero sin que te destruya. Porque ahora hay algo diferente, ahora estás presente. Y cuando estás presente, lo que antes te dominaba, empieza a perder fuerza. Porque ya no estás reaccionando, estás observando. Y en esa observación, aparece una comprensión que cambia tu forma de verte. Nada de eso estaba en tu contra. Todo eso, estaba intentando protegerte. Cada pensamiento repetitivo, cada duda, cada miedo, no eran errores, eran intentos, formas en las que tu mente trataba de mantenerte a salvo. Aunque no siempre lo haya hecho de la mejor manera. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti deja de resistirse. Porque ya no lo ves como un problema, lo ves como un mensaje. Y cuando algo deja de ser un problema, se vuelve comprensible. Y cuando se vuelve comprensible, se transforma.
sin que tengas que forzarlo. Respiras, y esta vez lo sientes diferente, más profundo, más real. Tu cuerpo empieza a soltar tensiones que ni siquiera sabías que estaban ahí. Tus hombros, tu pecho, tu mandíbula, todo empieza a aflojarse. Como si ya no necesitaras estar en alerta. Y en ese estado, tu mente se vuelve aún más receptiva, más abierta, más tranquila. Y lo que entra ahí, empieza a quedarse. Por eso este momento es tan importante. Porque ahora no estás repitiendo desde la inconsciencia, estás eligiendo desde la comprensión. Y esa diferencia reprograma. Sin esfuerzo, sin lucha, sin presión. Simplemente porque lo estás viendo claro. Te das cuenta de algo que antes parecía imposible. No necesitas validación constante, nunca la necesitaste. Solo estabas repitiendo la idea de que sí. Y al verlo, se afloja. No necesitas exigirte todo el tiempo para tener valor. Eso también era una repetición. Y ahora, ya no tiene el mismo peso. Porque cuando entiendes de dónde viene algo, deja de controlarte. Y en ese instante, esa versión de ti que estaba frente a ti, cambia. No desaparece. Pero ya no se ve igual. Su postura es más liviana, su mirada más tranquila. Como si también estuviera soltando. Como si el simple hecho de ser vista hubiera sido suficiente. Y entonces comprendes algo aún más profundo. Dentro de ti no hay partes rotas, hay partes no escuchadas. Y cuando las escuchas, dejan de gritar. Dejan de interrumpir. Dejan de repetirse. Porque ya cumplieron su función. Y en ese momento, sientes algo que hace tiempo no sentías. Paz. Pero no una paz superficial, no una calma momentánea. Una paz que viene de entenderte. De dejar de pelear contigo. De dejar de exigirte ser alguien distinto. Y empezar a permitirte ser. Sin presión, sin miedo, sin comparación. Tu respiración se vuelve más lenta, más natural. Tu mente ya no está saltando de un pensamiento a otro. Está en un solo lugar, contigo. Y ahí ocurre algo silencioso. Empiezas a reconstruir tu identidad. No desde lo que te dijeron, no desde lo que creíste por repetición, sino desde lo que ahora estás viendo con claridad. Ya no te defines por tus dudas, ni por tus errores, ni por lo que no hiciste. Empiezas a reconocerte desde otro lugar. Uno más real, más consciente, más tuyo. Y eso cambia la forma en la que te hablas. Porque cuando tu identidad cambia, tu diálogo interno también cambia. Y lo que te dices cada noche empieza a ser diferente. Más amable. Más claro. Más alineado contigo. Y recuerda esto. Tu mente no distingue entre lo real y lo que repites constantemente. Pero ahora, ya no repites desde el miedo. Repites desde la conciencia. Desde lo que entendiste. Desde lo que viste en ti. Y eso construye algo nuevo. Algo más sólido, más estable, más verdadero. Te quedas ahí unos momentos más, sin prisa, sin necesidad de hacer nada. Solo sintiendo, como si todo dentro de ti se estuviera acomodando. Y antes de que esa escena se disuelva, entiendes algo que te acompaña. No necesitas cambiar todo de golpe. Solo necesitas seguir observando. Porque cada vez que lo haces, algo dentro de ti se ordena. Sin esfuerzo. Sin lucha. De forma natural. Y ahora, poco a poco, empiezas a volver. A tu cuerpo. A tu respiración. A este momento. Pero algo es diferente. No eres exactamente el mismo que empezó a escuchar. Porque ahora sabes algo que antes no veías. Y eso ya cambió la forma en la que tu mente va a trabajar esta noche. Tu cuerpo se siente más pesado contra la cama. Tu respiración más profunda. Tu mente más tranquila. Y sin darte cuenta, empiezas a entrar en ese estado entre estar despierto y dormido. Ese lugar donde todo lo que pensaste, todo lo que entendiste, todo lo que sentiste, empieza a integrarse. Sin que tengas que hacer nada más. Solo dejarte llevar. Porque ahora,
tu mente ya no está repitiendo desde el caos. Está reorganizando desde la calma. Y eso lo cambia todo. Y mientras te dejas llevar por esa sensación, notas algo muy sutil, como si dentro de ti se hubiera encendido una claridad silenciosa que no necesita esfuerzo para sostenerse. No es una emoción intensa, no es euforia, es algo más profundo, más estable, es la sensación de no tener que luchar. Porque durante mucho tiempo creíste que cambiar era esforzarte más, pensar más, hacer más, controlar más. Pero ahora estás experimentando algo distinto. Estás cambiando sin tensión, sin presión. Solo entendiendo. Y eso tiene un efecto directo en tu mente, porque cuando entiendes algo de verdad, no necesitas repetirlo para convencerte. Simplemente se vuelve parte de ti. Y en ese estado, donde tu cuerpo está relajado y tu mente abierta, todo lo que estás integrando empieza a ir más profundo. Más allá de lo que controlas, más allá de lo que analizas. Directo a ese lugar donde nacen tus respuestas automáticas. Ahí donde antes reaccionabas sin darte cuenta. Ahí donde repetías sin cuestionar. Ahí es donde ahora algo empieza a reescribirse. No como una orden, no como una afirmación forzada, sino como una comprensión que se instala. Y cuando una comprensión se instala, cambia la forma en la que percibes todo. Porque ya no interpretas desde el mismo lugar. Ya no reaccionas desde el mismo patrón. Empiezas a notar que lo que antes te activaba, ahora solo pasa, sin arrastrarte. Que lo que antes te hacía dudar, ahora lo observas con distancia. Y eso no significa que todo desaparece. Significa que tú ya no eres el mismo frente a eso. Y esa diferencia es poder real. Porque no viene de controlar el exterior, viene de entender tu interior. Tu respiración sigue fluyendo, lenta, natural, sin que tengas que hacer nada. Y en ese ritmo, tu mente entra más profundo. Como si descendiera suavemente dentro de ti. Y ahí aparece otra capa. Más silenciosa, más antigua. Un lugar donde no hay palabras claras, pero sí sensaciones, recuerdos difusos, emociones que no siempre supiste explicar. Y por un momento, podrías querer salir de ahí, pero esta vez no lo haces. Porque ahora sabes algo que antes no sabías. Que lo que aparece no viene a dañarte, viene a mostrarse. Y cuando dejas que se muestre, sin resistencia, algo cambia. Empiezas a ver patrones. No como ideas sueltas, sino como caminos que se repiten. Formas en las que has respondido una y otra vez. Situaciones distintas, pero reacciones similares. Y en ese instante, lo entiendes. No era la vida repitiéndose, eras tú respondiendo igual. No porque quisieras, sino porque no lo habías visto. Y lo que no observas en ti, termina dirigiendo tu vida. Pero ahora lo estás observando. Y eso rompe el ciclo. No de forma inmediata, pero sí de forma real. Porque ya no puedes dejar de verlo. Y cuando ves algo con claridad, pierde su capacidad de controlarte. Se vuelve una opción, no una reacción automática. Y ahí, justo ahí, es donde empieza la verdadera libertad interna. No cuando todo es perfecto, sino cuando ya no reaccionas desde lo inconsciente. Algo más sólido, más estable, más verdadero. Te quedas ahí unos momentos más, sin prisa, sin necesidad de hacer nada. Solo sintiendo, como si todo dentro de ti se estuviera acomodando. Y antes de que esa escena se disuelva, entiendes algo que te acompaña. No necesitas cambiar todo de golpe. Solo necesitas seguir observando. Porque cada vez que lo haces, algo dentro de ti se ordena. Sin esfuerzo, sin lucha, de forma natural. Y ahora, poco a poco, empiezas a volver. A tu cuerpo. A tu respiración. A este momento. Pero algo es diferente. No eres exactamente el mismo que empezó a escuchar. Porque ahora sabes algo que antes no veías. Y eso ya cambió la forma en la que tu mente va a trabajar esta noche. Tu cuerpo se siente más pesado contra la cama. Tu respiración más profunda. Tu mente más tranquila. Y sin darte cuenta, empiezas a entrar en ese estado entre estar despierto y dormido. Ese lugar donde todo lo que pensaste,
todo lo que entendiste, todo lo que sentiste, empieza a integrarse. Sin que tengas que hacer nada más. Solo dejarte llevar. Porque ahora, tu mente ya no está repitiendo desde el caos. Está reorganizando desde la calma. Y eso lo cambia todo. Y mientras te dejas llevar por esa sensación, notas algo muy sutil, como si dentro de ti se hubiera encendido una claridad silenciosa que no necesita esfuerzo para sostenerse. No es una emoción intensa, no es euforia, es algo más profundo, más estable, es la sensación de no tener que luchar. Porque durante mucho tiempo creíste que cambiar era esforzarte más, pensar más, hacer más, controlar más. Pero ahora estás experimentando algo distinto. Estás cambiando sin tensión, sin presión. Solo entendiendo. Y eso tiene un efecto directo en tu mente, porque cuando entiendes algo de verdad, no necesitas repetirlo para convencerte. Simplemente se vuelve parte de ti. Y en ese estado, donde tu cuerpo está relajado y tu mente abierta, todo lo que estás integrando empieza a ir más profundo. Más allá de lo que controlas, más allá de lo que analizas. Directo a ese lugar donde nacen tus respuestas automáticas. Ahí donde antes reaccionabas sin darte cuenta. Ahí donde repetías sin cuestionar. Ahí es donde ahora algo empieza a reescribirse. No como una orden, no como una afirmación forzada, sino como una comprensión que se instala. Y cuando una comprensión se instala, cambia la forma en la que percibes todo. Porque ya no interpretas desde el mismo lugar. Ya no reaccionas desde el mismo patrón. Empiezas a notar que lo que antes te activaba, ahora solo pasa, sin arrastrarte. Que lo que antes te hacía dudar, ahora lo observas con distancia. Y eso no significa que todo desaparece. Significa que tú ya no eres el mismo frente a eso. Y esa diferencia es poder real. Porque no viene de controlar el exterior, viene de entender tu interior. Tu respiración sigue fluyendo, lenta, natural, sin que tengas que hacer nada. Y en ese ritmo, tu mente entra más profundo. Como si descendiera suavemente dentro de ti. Y ahí aparece otra capa. Más silenciosa, más antigua. Un lugar donde no hay palabras claras, pero sí sensaciones, recuerdos difusos, emociones que no siempre supiste explicar. Y por un momento, podrías querer salir de ahí. Pero esta vez no lo haces. Porque ahora sabes algo que antes no sabías. Que lo que aparece no viene a dañarte, viene a mostrarse. Y cuando dejas que se muestre, sin resistencia, algo cambia. Empiezas a ver patrones. No como ideas sueltas, sino como caminos que se repiten. Formas en las que has respondido una y otra vez. Situaciones distintas, pero reacciones similares. Y en ese instante, lo entiendes. No era la vida repitiéndose, eras tú respondiendo igual. No porque quisieras, sino porque no lo habías visto. Y lo que no observas en ti, termina dirigiendo tu vida. Pero ahora lo estás observando. Y eso rompe el ciclo. No de forma inmediata, pero sí de forma real. Porque ya no puedes dejar de verlo. Y cuando ves algo con claridad, pierde su capacidad de controlarte. Se vuelve una opción, no una reacción automática. Y ahí, justo ahí, es donde empieza la verdadera libertad interna. No cuando todo es perfecto, sino cuando ya no reaccionas desde lo inconsciente, sino desde lo que ahora comprendes. Tu cuerpo se siente aún más pesado, más relajado, como si cada músculo estuviera soltando lo que ya no necesita sostener. Tu mente, cada vez más silenciosa, pero no vacía. Clara, presente. Y en ese estado, aparece una sensación nueva. Confianza. No una confianza basada en resultados, sino en algo más profundo. La confianza de saber que puedes sostenerte, que puedes observarte, que puedes entenderte, sin escapar, sin rechazarte. Y eso cambia la relación contigo. Porque ya no eres alguien a quien tienes que corregir. Eres alguien a quien puedes escuchar. Y cuando te escuchas, empiezas a guiarte mejor. Sin forzarte. Sin exigirte más de lo necesario. Desde un lugar más alineado. Más real.
Y en ese momento, una idea se acomoda dentro de ti, sin resistencia. No necesitas tener todo resuelto para sentirte en paz. Solo necesitas dejar de pelear contigo. Y esa comprensión se queda. No como una frase, sino como una sensación. Como una verdad que ya no necesita explicación. Tu mente la toma, la guarda, la integra y empieza a usarla de forma natural mientras duermes. Porque mientras tú descansas, tu mente sigue trabajando. Pero ahora no lo hace desde el ruido. Lo hace desde el orden, desde lo que acabas de comprender. Y eso hace toda la diferencia. Porque ya no estás repitiendo desde la ansiedad. Estás reorganizando desde la claridad. Y esa reorganización cambia lo que piensas mañana. Cambia cómo reaccionas. Cambia cómo te hablas. Sin que tengas que forzarlo. Solo porque algo dentro de ti ya cambió. Tu respiración se vuelve aún más profunda. Tu cuerpo completamente entregado a la cama. Y tu mente, entrando poco a poco en ese estado donde todo se vuelve más lento. Más suave. Más lejano. Y antes de que el sueño te envuelva por completo, algo queda muy claro dentro de ti. No necesitas ser perfecto. No necesitas hacerlo todo bien. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas seguir observando. Porque en esa observación está el cambio. En esa observación está la calma. En esa observación estás tú. Sin capas. Sin presión. Sin miedo. Y mientras te sueltas completamente, tu mente continúa integrando, acomodando, transformando. En silencio. De forma natural. Exactamente como tiene que ser. Y mientras todo dentro de ti se va acomodando, empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido. Ya no necesitas seguir pensando para sentir que tienes control. Durante mucho tiempo creíste que si dejabas de pensar, perdías el control de tu vida, pero ahora estás experimentando lo contrario. Cuando dejas de forzar la mente, aparece una claridad que no viene del esfuerzo, sino del equilibrio. Tu respiración sigue marcando el ritmo, lenta y constante, y en ese ritmo tu mente entra en un estado donde ya no está reaccionando, sino procesando. Es como si todo lo que viviste, todo lo que pensaste, todo lo que sentiste, comenzara a ordenarse sin que tengas que intervenir. Y ahí entiendes algo que cambia por completo tu relación contigo mismo. No todo dentro de ti necesita ser corregido, muchas cosas solo necesitan ser comprendidas. Esa comprensión empieza a moverse más profundo. No se queda en la superficie de lo que puedes explicar con palabras, sino que baja a ese lugar donde nacen tus decisiones automáticas. Ese lugar donde antes actuabas sin darte cuenta, donde repetías patrones sin cuestionarlos. Ahora, algo en ese nivel está cambiando, no porque lo estés obligando, sino porque lo estás viendo con claridad. Y cuando ves algo con claridad, deja de dominarte. Empiezas a recordar situaciones de tu vida, pero ya no las ves igual. Lo que antes te generaba incomodidad o culpa, ahora lo observas con una distancia distinta. No hay rechazo, no hay juicio, solo entendimiento. Te das cuenta de que muchas de tus reacciones no eran debilidad, eran respuestas aprendidas. Formas en las que intentaste adaptarte, protegerte, encajar. Y en ese reconocimiento hay algo liberador. Porque si fue aprendido, también puede transformarse. Sin prisa, sin presión, sin exigirte ser alguien distinto de un día para otro. El cambio real no ocurre así. El cambio real ocurre cuando dejas de repetir sin darte cuenta y empiezas a elegir con conciencia. Tu mente empieza a integrar esa idea de forma natural. Ya no necesitas recordártelo constantemente, porque lo estás sintiendo. Y cuando algo se siente real, se queda. Notas que tu cuerpo está completamente relajado. Ya no hay tensión en el pecho, ni en los hombros, ni en la mandíbula. Esa sensación de alerta que antes parecía normal, ahora empieza a desaparecer. Y con ella, se va también la necesidad de controlarlo todo. Porque entiendes algo muy importante. No todo lo que piensas merece tu atención. Y ese simple cambio, transforma la forma en la que vives dentro de tu propia mente. Antes, cada pensamiento te arrastraba. Ahora,
algunos simplemente pasan. Antes, cada duda se sentía como una verdad. Ahora, puedes verla como una posibilidad, no como una certeza. Antes, cada emoción incómoda parecía algo que debías evitar. Ahora, puedes permitirla sin que te controle. Y eso crea un espacio interno que antes no existía. Un espacio donde puedes estar sin presión, sin exigencia constante, sin esa sensación de que siempre te falta algo para estar bien. En ese espacio, aparece una nueva forma de relacionarte contigo. Más honesta, más tranquila, más real. Y desde ahí, empiezas a reconstruirte. No desde lo que creías que debías ser, sino desde lo que realmente eres cuando dejas de exigirte tanto. Tu mente lo registra, lo guarda. Empieza a usarlo como referencia. Porque tu mente siempre está aprendiendo de lo que repites, pero ahora no estás repitiendo desde el miedo, estás integrando desde la comprensión. Y eso cambia completamente el resultado. Mañana, sin darte cuenta, algo será distinto. Tal vez una reacción, tal vez una decisión, tal vez la forma en la que te hablas frente a una situación. No será algo forzado, será natural. Porque ya no viene de intentar cambiar, viene de haber entendido. Y cuando entiendes, el cambio ocurre solo. Tu respiración se hace aún más profunda, más lenta. Tu cuerpo ya está completamente entregado al descanso. Y tu mente entra en ese estado donde todo se vuelve más suave, más silencioso, más ligero. Ya no necesitas seguir pensando. No necesitas resolver nada más por hoy. Todo lo que necesitabas ver, ya lo viste. Todo lo que necesitabas entender, ya empezó a acomodarse dentro de ti. Ahora solo queda una cosa. Descansar. Dejar que tu mente haga su trabajo en silencio. Dejar que todo esto se integre mientras duermes. Sin esfuerzo. Sin control. Sin resistencia. Porque ahora hay algo claro dentro de ti. No necesitas cambiar todo para empezar a sentirte en paz. Solo necesitabas verte con claridad. Y esa claridad ya está contigo. Mientras te duermes, tu mente continúa, reorganizando, soltando, integrando. Tomando lo que acabas de comprender y llevándolo a un lugar más profundo, donde empieza a formar nuevas respuestas, nuevas formas de percibir, nuevas formas de ser. Y poco a poco, sin darte cuenta, te vas quedando dormido. Con una sensación distinta. Más liviana. Más tranquila. Más tuya. Y eso es el inicio real del cambio. Y mientras te vas quedando en ese estado entre despierto y dormido, hay algo que empieza a ocurrir sin que tengas que hacer nada, como si tu mente tomara todo lo que acabas de experimentar y comenzara a ordenarlo en silencio, sin ruido, sin esfuerzo, sin esa necesidad constante de intervenir. Empiezas a sentir que ya no estás persiguiendo pensamientos, ya no estás intentando resolver cada cosa antes de dormir, y eso por sí solo cambia completamente la forma en la que entras en el descanso. Porque durante mucho tiempo creíste que dormir era simplemente apagarte, desconectarte, desaparecer por unas horas, pero ahora entiendes que dormir también es integrar, reorganizar, reconstruir desde dentro. Tu mente no se apaga, tu mente trabaja, pero la diferencia es desde donde lo hace. Antes lo hacía desde la repetición automática, desde la ansiedad, desde el ruido acumulado del día. Ahora lo hace desde la claridad que acabas de generar. Y esa claridad no necesita ser perfecta para ser efectiva. No necesitas haber entendido todo, no necesitas haber resuelto todo, solo necesitabas ver lo suficiente para dejar de repetir en automático. Y eso ya ocurrió. Hay algo que empieza a sentarse dentro de ti, como una base más firme, más estable, algo que no depende de lo que pase mañana, ni de lo que digan otros, ni de lo que salga bien o mal. Es una sensación interna de dirección, de coherencia, de estar un poco más alineado contigo. Y eso cambia todo, porque cuando estás alineado contigo, ya no reaccionas desde la desesperación, reaccionas desde la comprensión. Ya no te hablas desde la exigencia constante, sino desde un lugar más claro, más justo. Empiezas a notar que no todo lo que aparece en tu mente merece ser seguido, que no todo pensamiento necesita tu atención, que no toda emoción necesita ser evitada. Algunas cosas simplemente pasan, y está bien que pasen.
Y en esa simple aceptación, se libera una cantidad de energía que antes estaba atrapada en la resistencia. Tu cuerpo lo siente. Tu mente lo siente. Todo tu sistema empieza a entrar en un estado distinto, más regulado, más tranquilo, más estable. Y en ese estado, lo que piensas antes de dormir empieza a tener un impacto más profundo. Porque ya no estás pensando desde la tensión, estás percibiendo desde la calma. Y cuando la mente está en calma, lo que entra se queda de otra manera, más limpio, más claro, más directo. Empiezas a entender algo que antes parecía invisible, que no es lo que piensas ocasionalmente lo que define tu vida, es lo que repites sin darte cuenta. Y ahora que estás más consciente, esa repetición cambia. Ya no estás reforzando la duda de la misma forma, ya no estás alimentando la exigencia sin cuestionarla, ya no estás reaccionando igual frente a lo que antes te dominaba. Y eso, aunque sea sutil, es profundamente transformador. Porque el cambio real nunca es escandaloso, es silencioso, constante, casi imperceptible al inicio. Pero se acumula, y un día te das cuenta de que ya no eres la misma persona que reaccionaba igual a todo. Y ese cambio empieza aquí, en este momento, en esta noche. Tu respiración sigue marcando el ritmo, cada vez más lenta, más profunda, más natural. Tu cuerpo completamente suelto, sin resistencia. Tu mente entrando en un espacio donde ya no hay necesidad de controlar nada. Y en ese espacio, aparece algo muy valioso, una sensación de seguridad interna. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que puedes sostenerte incluso cuando no lo esté. Y esa sensación transforma la forma en la que enfrentas la vida. Porque ya no necesitas evitar lo incómodo a toda costa, puedes atravesarlo sin perderte. Ya no necesitas tener todas las respuestas, puedes avanzar incluso sin ellas. Ya no necesitas ser perfecto, puedes ser real. Y ser real es lo que te libera. Mientras te hundes más en el descanso, tu mente sigue integrando todo esto, llevándolo a un nivel más profundo, donde empieza a formar nuevas conexiones, nuevas formas de interpretar, nuevas formas de responder. Y lo hace sin esfuerzo, porque ese es su funcionamiento natural cuando dejas de interferir. Tu única tarea ahora es soltar. Soltar el control. Soltar la necesidad de seguir pensando. Soltar el impulso de querer resolver todo ahora. Porque no lo necesitas. Lo que necesitabas ver, ya lo viste. Lo que necesitabas entender, ya comenzó a ordenarse. Y ahora, tu mente hace el resto. Mientras duermes, todo esto sigue trabajando dentro de ti, reconfigurando la forma en la que te percibes, la forma en la que interpretas, la forma en la que reaccionas. Y mañana, sin que tengas que forzarlo, algo será diferente. Tal vez en cómo respondes a una situación. Tal vez en cómo te hablas cuando algo no sale como esperabas. Tal vez en la forma en la que decides actuar frente a algo que antes te paralizaba. No será algo exagerado, será algo real. Y eso es lo que importa. Tu respiración ahora es tan suave que casi no la percibes, tu cuerpo completamente entregado, tu mente deslizándose lentamente hacia el sueño. Y justo antes de soltarte por completo, una última comprensión se asienta dentro de ti. No necesitas cambiar todo para transformar tu vida, necesitas dejar de repetir lo que no entiendes. Y ahora, ya empezaste a entender. Así que descansa, suelta, confía. Porque mientras duermes, algo dentro de ti ya está cambiando. No eres una sola versión de ti, nunca lo fuiste. Durante mucho tiempo intentaste construir una identidad fija, estable, coherente, alguien que siempre supiera qué hacer, qué decir, cómo actuar, alguien que no dudara, que no sintiera miedo, que no se quebrara. Pero esa versión nunca fue completa. Porque dentro de ti siempre hubo más. Partes que no encajaban con esa imagen, partes que sentían inseguridad cuando querías mostrar seguridad, partes que se cansaban cuando intentabas ser fuerte todo el tiempo, partes que necesitaban detenerse cuando tú solo querías avanzar. Y como no coincidían con la idea de quién debías ser, empezaste a ignorarlas. No conscientemente, pero sí constantemente. Las fuiste dejando atrás en pequeñas decisiones, en pensamientos que evitabas, en emociones que no querías sentir. Pero lo que dejas de mirar no deja de existir. Se queda. Y desde ese lugar empieza a influir.
Empieza a aparecer en forma de dudas que no entiendes, en reacciones que no controlas, en emociones que llegan sin aviso. No porque estés fallando, sino porque hay partes de ti que no han sido escuchadas. Y cuanto más las ignoras, más fuerte intentan hacerse notar. No para sabotearte, sino para completarte. Porque hay algo que pocas personas comprenden: el problema no es tener partes oscuras, el problema es no reconocerlas. Porque cuando no las reconoces, no las eliges, pero igual actúan. Dirigen decisiones, influyen en lo que sientes, condicionan lo que haces. Y eso crea una sensación de no entenderte, de reaccionar sin saber por qué, de repetir sin querer repetir. Pero ahora estás viendo algo diferente. Ahora no estás intentando eliminar esas partes, estás empezando a reconocerlas. Y en ese reconocimiento ocurre algo muy importante. Dejan de ser una amenaza. Porque lo que ves con claridad deja de moverse en la oscuridad. Y lo que deja de moverse en la oscuridad deja de controlarte sin que lo notes. Tu respiración sigue tranquila, tu cuerpo completamente relajado, y tu mente lo está integrando todo, sin resistencia. Empiezas a darte cuenta de que dentro de ti no hay algo roto, hay algo incompleto. Y no incompleto porque te falte algo, sino porque hay partes tuyas que quedaron afuera de la imagen que construiste. Partes que ahora, poco a poco, están volviendo. No como un problema, sino como una oportunidad. La oportunidad de ser más real, más completo, más tú. Y en ese momento, la imagen cambia. Esa versión de ti que viste antes, ya no parece ajena, ya no parece incómoda. Empieza a sentirse cercana, familiar, incluso necesaria. Porque entiendes que no vino a interferir, vino a equilibrar. A mostrarte lo que te faltaba ver. A devolverte partes que habías dejado atrás. Y ahí ocurre algo clave. Dejas de dividirte. Dejas de ser lo que muestras por un lado y lo que ocultas por otro. Empiezas a unificarte. Y cuando te unificas, tu mente deja de estar en conflicto. Ya no hay una parte empujando y otra frenando. Ya no hay una parte exigiendo y otra resistiendo. Empiezas a sentir coherencia. Y esa coherencia es una forma profunda de paz. No porque todo esté perfecto, sino porque ya no estás peleando contigo. Tu mente registra esto de una forma muy profunda. Porque acaba de experimentar algo que no se logra con esfuerzo. Integración. No eliminar, no corregir, no forzar. Integrar. Y cuando integras, te vuelves más estable, más claro, más consciente. Empiezas a notar que ya no necesitas sostener una imagen todo el tiempo. Puedes ser más flexible, más auténtico, más honesto contigo. Y eso cambia la forma en la que te relacionas con todo. Con lo que sientes. Con lo que piensas. Con lo que decides. Porque ya no estás actuando desde una parte. Estás actuando desde un todo más completo. Y eso transforma tu identidad desde adentro. Sin que tengas que repetirlo. Sin que tengas que convencerte. Porque lo acabas de experimentar. Y cuando algo se experimenta, se queda. Tu respiración se vuelve aún más suave, tu cuerpo completamente suelto, y tu mente entra en un estado donde ya no hay resistencia interna. Y en ese estado, hay una última comprensión que se instala sin esfuerzo. No necesitas convertirte en alguien nuevo. Necesitas dejar de rechazar partes de quien ya eres. Porque ahí, en lo que evitabas, estaba lo que te faltaba para sentirte completo. Y ahora que lo viste, ahora que lo reconociste, ya no tiene que perseguirte. Ya no tiene que aparecer como ruido. Ya no tiene que repetirse. Porque finalmente fue integrado. Y mientras el sueño te envuelve, tu mente continúa este proceso, en silencio, ordenando, conectando, estabilizando, haciendo que mañana no solo pienses diferente, sino que te sientas diferente contigo. Más completo, más claro, más en paz. Y eso cambia todo. Y mientras esa sensación de integración se asienta dentro de ti, algo más comienza a revelarse, algo que antes pasaba desapercibido porque estabas demasiado ocupado intentando encajar en una sola versión de ti mismo. Ahora empiezas a notar que dentro de ti hay una especie de equilibrio que no habías sentido antes,
como si diferentes partes que antes estaban en conflicto, ahora comenzaran a moverse en la misma dirección. Ya no hay esa tensión constante entre lo que sientes y lo que deberías sentir. Ya no hay esa presión interna por corregirte a cada momento. Algo se suaviza, pero no porque te hayas rendido, sino porque te estás entendiendo. Y cuando te entiendes, dejas de exigirte de forma inconsciente. Durante mucho tiempo, sin darte cuenta, te mediste con una imagen que no era completa, una versión ideal que solo mostraba una parte de lo que eres, y todo lo que no coincidía con eso, lo escondías, lo negabas, lo empujabas hacia adentro. Pero lo que empujas no desaparece, se acumula. Y con el tiempo, empieza a sentirse como peso, como confusión, como una sensación de no saber exactamente por qué reaccionas como reaccionas. Ahora lo ves diferente. No era falta de control, era falta de integración. Porque no puedes sentirte en paz contigo, si hay partes de ti que estás rechazando constantemente. Y en ese reconocimiento, aparece una sensación nueva, una forma distinta de habitar. Más honesta, más completa. Empiezas a notar que no necesitas eliminar lo que sientes para estar bien, necesitas entenderlo, darle un lugar, permitir que exista sin que eso te defina completamente. Y eso crea un espacio interno mucho más amplio. Un espacio donde ya no todo es extremo, donde no todo es correcto o incorrecto, donde puedes ser más flexible contigo. Y en esa flexibilidad hay libertad. Porque ya no estás atrapado en una sola forma de ser, ahora puedes adaptarte sin perderte. Tu mente lo registra y empieza a trabajar con esa nueva referencia. Ya no desde la rigidez, sino desde la integración. Y eso cambia la forma en la que interpretas lo que te pasa. Antes, cualquier emoción incómoda parecía un problema, ahora empieza a verse como una señal, algo que te muestra, no algo que te define. Antes, cualquier duda te frenaba, ahora puedes observarla sin que tenga el mismo peso. Antes, cualquier error parecía confirmar algo negativo sobre ti, ahora puedes verlo como parte del proceso, sin convertirlo en una identidad. Y ese cambio, aunque parezca sutil, es profundamente transformador. Porque deja de tratarse de lo que te pasa, y empieza a tratarse de cómo te relacionas con lo que te pasa. Y eso es lo que realmente determina tu experiencia interna. Tu respiración sigue acompañando este proceso, lenta, constante, profunda. Tu cuerpo completamente en calma, sin resistencia, sin tensión. Y tu mente, cada vez más en silencio, pero no vacío, un silencio lleno de comprensión. Un silencio donde no necesitas explicarte todo, porque lo estás sintiendo. Y en ese estado, aparece una última capa de claridad. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas tener todas las partes de ti bajo control, necesitas aprender a convivir con ellas sin perder el centro. Porque dentro de ti siempre habrá diferentes impulsos, diferentes emociones, diferentes formas de percibir, pero eso no es un problema. Eso es lo que te hace completo. El problema aparece cuando intentas ser solo una cosa, cuando te obligas a encajar en una sola versión. Pero ahora ya no estás haciendo eso. Ahora estás permitiendo que todo lo que eres tenga un lugar. Y desde ahí, eliges. No desde el impulso, no desde la reacción automática, sino desde un lugar más consciente. Y eso crea una estabilidad distinta, no rígida, no forzada, sino flexible, real. Tu mente empieza a integrar esta forma de funcionar, y poco a poco la convierte en tu nueva base. No porque lo estés repitiendo, sino porque lo estás viviendo. Y cuando algo se vive, se aprende de verdad. Mientras el sueño ya te envuelve casi por completo, hay una sensación que queda contigo, una sensación de coherencia interna. Como si, por primera vez en mucho tiempo, no hubiera una parte de ti peleando contra otra. Y esa ausencia de conflicto se siente como paz. No una paz superficial, sino una paz que viene de estar alineado contigo. De dejar de dividirte, de dejar de exigirte ser alguien distinto, de empezar a aceptar lo que eres, sin dejar de crecer. Y en ese equilibrio ocurre algo muy importante. Empiezas a confiar en ti. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que puedes sostenerte incluso cuando no lo esté. Y esa confianza cambia la forma en la que enfrentas la vida. Porque ya no necesitas evitar lo incómodo, puedes atravesarlo. Ya no necesitas tener certeza absoluta, puedes avanzar igual.
Ya no necesitas ser perfecto, puedes ser real. Y ser real es lo que te libera. Tu mente se queda con esa sensación, la guarda, la integra, la transforma en una referencia interna. Y mientras duermes, sigue trabajando, en silencio, reorganizando, ajustando, creando nuevas conexiones. Haciendo que todo esto no se quede solo en una experiencia, sino que se convierta en una forma distinta de vivirte. Y mañana, sin darte cuenta, algo en ti responderá diferente. No porque lo hayas forzado, sino porque algo dentro de ti ya cambió. Y ese cambio, aunque silencioso, es real. Si este mensaje conectó contigo, guarda este video y escúchalo nuevamente antes de dormir. Tu mente aprende de lo que repites, y lo que repites, termina construyendo quién eres. Descansa, suelta, y permite que el cambio ocurra, porque ya empezó dentro de ti.